Buenas tardes. A continuación voy a presentar lo referente a la actividad número 2 de esta materia de economía en salud. La actividad nos pide realizar un diagnóstico situacional de la economía de la salud en México, enfocándonos específicamente en lo que es la pobreza y salud. Como introducción podemos mencionar que pobreza y salud parecen ser dos conceptos que difieren uno del otro, sin embargo están más relacionados entre sí de lo que nosotros pensamos. Por un lado tenemos la pobreza como el reconocimiento de la ausencia de algo. Esto puede ser emocionalmente, económicamente, incluso en el ámbito de la salud. Entonces, para esta actividad vamos a hacer un análisis, un diagnóstico situacional de cómo estos dos factores, lo que es la pobreza y lo que es la salud, tienen una correlación y para eh, tratar de entender cómo es que se relacionan estos dos conceptos en el ámbito situacional del sector salud de México. Entonces vamos a comenzar. Como ya mencionaba, salud y pobreza están estrechamente ligadas, ya que vivimos en un país en donde pareciera ser que para poder tener acceso a servicios de salud de primer mundo o de calidad, o en donde realmente podamos ver una diferencia entre lo que es el sector público y el sector privado, pareciera que uno necesita tener un poder adquisitivo lo bastante fuerte, lo bastante alto, que le permita tener un acceso a servicios de salud más de calidad. Es por todos conocido que principalmente aquí en el sector público, en el sector privado de México, si tú tienes dinero puedes acceder a mejores tratos en el sector salud, mejores tratamientos, una mejor atención. Ya no hablemos siquiera de los avances tecnológicos y científicos a los que uno puede tener acceso mientras tenga un poder adquisitivo que le permita darse esos lujos, porque vivimos en un país que desgraciadamente la salud no es una necesidad sino un lujo. El, en cuanto a pobreza, podemos, eh, podemos darnos cuenta que la población más afectada es la de escasos recursos, ya que no cuentan con un recurso económico lo suficientemente alto o moderado que les permitan acceder siquiera a veces a los más básicos servicios de salud. Tenemos, por ejemplo, comunidades rurales de bajos recursos que no tienen ni siquiera vías de acceso para llegar a centros de salud, a clínicas, hospitales. Ya no hablemos ni siquiera que tengan servicios de salud en su propia comunidad. Entonces también estamos hablando ahí de eh, una diferencia abismal entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen un poder adquisitivo que les permite tener servicios de salud a su alcance, pues simplemente se sienten mal, van con un médico privado, les hace un tratamiento y con eso basta. Pero cuánto está invirtiendo en la salud? Está invirtiendo miles de pesos cuando personas de escasos recursos no tienen ni siquiera para invertir en el transporte que les permita trasladarse de un lugar, de una zona rural, por ejemplo, a la ciudad a recibir atención médica. Entonces estamos hablando de esta gran discrepancia, de esta gran abismo de diferencia que hay entre lo que es la pobreza y la salud. O sea, lo relacionado y a la vez lo disperso que está este tema. Entonces tenemos que, como yo lo mencionaba, vivimos en un país en donde lamentablemente si tú quieres tener acceso a servicios de salud o quieres tener un tratamiento para cáncer, para VIH, para enfermedades ya más delicadas, tienes que invertir una cuantiosa cantidad de dinero para poder tener no solamente acceso a esos servicios, sino para seguir con un tratamiento que puede inclusive durar toda la vida. Entonces estamos hablando de cientos de miles de pesos que te va a costar terminar o iniciar un tratamiento.
cuando muchas personas no tienen ni siquiera, como lo mencionaba, el acceso económico, el acceso monetario para siquiera trasladarse de su lugar de origen hacia un hospital, hacia una clínica a recibir atención médica, que quizás es la atención médica, la atención en salud más básica que puede existir, desde, por ejemplo, consultas médicas, consultas para medicina preventiva, para control de natalidad, o sea, servicios tan básicos que incluso a veces las personas no tienen el sustento económico suficiente siquiera para acceder a estos servicios médicos que son básicos en la vida de cualquier persona. El hecho de que cada mes, cada 15 días, etcétera, etcétera, las personas con enfermedades crónico-degenerativas tengan que ir a recibir su atención médica mensual y se les tenga que entregar el medicamento. Cuando no hay el medicamento, sobre todo en el sector público, la gente tiene que costear por sí misma el medicamento que no encuentran. Y a veces estamos hablando de medicamentos que son sumamente costosos. A pesar de que instituciones de salud como el IMSS, como el ISSSTE, brindan estos medicamentos de una forma gratuita, estamos hablando que no siempre se va a tener la seguridad de que haya este medicamento. Cuando no lo haya, desafortunadamente la gente va a tener que costear estos medicamentos por medios propios. Por ejemplo, cuando quizás pues no les alcance para lo básico. Entonces, si a esto le aunamos el hecho de que tienen que además adquirir un medicamento que es de suma importancia para su tratamiento, para sentirse bien, es más, hasta para vivir un día más. Entonces estamos hablando de una gran problemática que tenemos en el país, en donde tanto economía y salud están en un abismo muy profundo de diferencia, donde no hay una concordancia, donde no existe una equidad entre lo que yo necesito y lo que me puede dar el sistema de salud de México. Desafortunadamente, como lo mencioné al principio de este video, estamos en un país donde existe una clara y marcada diferencia entre estos dos ámbitos, lo que es la economía, la salud, la pobreza, la salud, la riqueza, la salud, en donde básicamente, si tú tienes dinero, tú puedes acceder a servicios. Tú puedes acceder al servicio médico que tú quieras. Si tú tienes dinero, puedes costearte el tratamiento que tú necesites. Si tú tienes dinero, quizás incluso y aunque se escuche un poco crudo, pero si tú tienes dinero, incluso tú puedas vivir más que otra persona. Entonces, ya como conclusión, sería muy interesante, o sea, no interesante, sino es imperativo que se comience a trabajar en esta problemática tan latente que se viene dando año con año tras año, sexenio tras sexenio. Es lo mismo y vivimos lo mismo. El sistema de salud del país, el sistema de salud de México sigue estando estancado, y desgraciadamente no solamente estancado, sino que en lugar de avanzar pareciera que va retrocediendo, porque no existen los insumos básicos para los servicios. Existe un desabasto generalizado de medicamentos, no se cuenta con el personal médico necesario para atender la gran demanda creciente año tras año que hay de servicios de salud. O sea, estamos hablando de que se necesita hacer una reestructuración, no solamente del mismo sistema de salud, sino de todo lo que conlleva lo que es los presupuestos, la asignación de recursos. Todos esos elementos son claves para poder empezar a hacer un cambio realmente visible, realmente notorio en el sistema de salud de México. Y con esto estar evitando o estar viendo día con día cómo la diferencia entre clases sociales, de personas que pueden y no pueden tener acceso a servicios de salud, es totalmente marcada. Entonces tenemos que poner especial atención en una reestructuración total del sistema de salud y de la asignación de recursos económicos. Porque cada sexenio es lo mismo, cada año es lo mismo. Se dice que el sector de salud va a mejorar, incluso se ha mencionado que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, cosa que
no, aún no lo tenemos, ni siquiera hemos comenzado a hacer eso. Entonces, creo que para poder mejorar el sistema de salud de este país, se necesita hablar menos y actuar más. Entonces, con esto doy por finalizado esta actividad, esperando que cumpla con los requisitos establecidos y muchas gracias.